Muchas gracias. Muchas gracias, señor García de Enero. Continuamos con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal para la ampliación de los supuestos en los que se prevé la imposición de la pena de prisión permanente revisable. Para la presentación de la iniciativa y en nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Macarena Montesinos de Miguel por tiempo de 12 minutos. Gracias. Quiero empezar saludando a Marisol Burón, que nos acompaña en la tribuna, y a Antonio del Castillo, que también está siguiendo la sesión. Ambos familiares de víctimas de crímenes que continúan reclamando justicia. Sois unos referentes de coraje y de generosidad para todos, por ser capaces de edificar sobre vuestro sufrimiento insoportable el impulso para que ninguna familia más pase por el dolor que vosotros estáis soportando. Gracias. La pena de prisión permanente revisable se introdujo en el Código Penal en 2015 con el objeto de sancionar supuestos delictivos de excepcional gravedad. Esta medida, habitual en los países de nuestro entorno, contó con el aval de los españoles. Más del 80% de las encuestas mostraban que estaban a favor de las mismas, pese a la oposición furibunda de los partidos de la izquierda. Quienes entonces dieron la espalda lo siguen haciendo ahora. Hagamos un poco de memoria histórica. En 2018, cuando el PNV intentó derogar sin éxito la prisión permanente con el apoyo del PSOE y de otros grupos de la Cámara, nosotros propusimos una alternativa que ya incluía los supuestos de esta iniciativa. En 2022 contamos con el apoyo de UPN y otros grupos y se tomó en consideración, pero la izquierda bloqueó su tramitación y caducó la iniciativa. Agradecemos a Alberto Catalá muy especialmente que ahora también comparta esta causa. Señorías, en democracia es esencial fortalecer la confianza en la Administración de Justicia, poniendo a su disposición un sistema legal que garantice resoluciones judiciales previsibles que además sean percibidas como justas. Protegernos a todos, impidiendo que salgan de prisión quienes no están en condiciones de reintegrarse, evitando que reincidan en sus actos y vuelvan a causar dolor y sufrimiento. Y además, con la ampliación de los supuestos que hoy traemos a este pleno, se busca no dejar sin respuesta contundente a los criminales que, además de robar la vida de sus víctimas, causan con la ocultación de los cadáveres un daño mayor a las familias. Se trata de incorporar hechos de extrema gravedad, los que mayor alarma y repulsa social merecen y para los que los ciudadanos exigen el mayor reproche penal. Nos acusaron en el 22 de pretender legislar en caliente. Lo recordaréis. Hoy no tienen esta excusa. Traemos esta reforma otra vez porque creemos que no hay que esperar a que vuelva a suceder otra tragedia para aprobar esta medida. Otros nos acusaron de que esta pena supone algo así como oficializar la venganza. Y otros grupos impulsaron la derogación por razones de su ideología humanista. Han oído bien. El PNV, que junto con el PSOE está excarcelando a centenares de asesinos terroristas, hablando de humanismo. Hipocresía sin parangón, humanismo hacia los verdugos y desprecio a las víctimas. Este es su patrón moral, o si lo prefieren, amoral. La prisión permanente cree en la reinserción, por eso es revisable. Y así lo dictaminó el Tribunal Constitucional, con ocasión del recurso que interpuso el Partido Socialista y sus socios, concluyendo que es una pena plenamente constitucional. Señorías, por todo ello traemos de nuevo la modificación del artículo 140 del Código Penal, para ampliar la pena de prisión permanente revisable en dos supuestos relacionados con el delito de asesinato. El primero, la ocultación de cadáver, porque además de la devastación que el asesinato provoca en sus seres queridos, el hecho de que ni siquiera puedan enterrarlo supone un terrible ensañamiento.
Y el segundo, la reincidencia en este tipo delictivo. Como ha dicho el presidente Feijóo, algo grave pasa en España cuando un condenado por secuestro, malos tratos y abusos a un menor sale de la cárcel y reincide con un crimen machista como el de Miranda de Ebro, que nos sobrecogió a todos la pasada semana. La prisión permanente revisable es el instrumento más eficaz para lograr el castigo al delincuente en proporción al daño causado, para que el miedo al castigo disuada de la comisión de delitos, para que el delincuente se vea impedido de volver a delinquir mientras dure la pena y para que tenga un incentivo claro que colaborar con la justicia. Señorías, desde que Sánchez gobierna, los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa han aumentado un 68%. Los secuestros se han incrementado en más del 52%. Los delitos contra la libertad e indemnidad sexual han aumentado un 81%, con un incremento de 277% en las agresiones sexuales con penetración. Este dato es singularmente espeluznante. Una vez más, el Ejecutivo ha humillado a las mujeres y las ha abandonado frente a los agresores sexuales. Los hechos lo confirman. Han habido fallos inaceptables en las pulseras antimaltrato. Han aprobado leyes como la del solo sí es sí, que excarcela y devuelven a las calles a pederastas y violadores. Han llevado a acosadores y agresores sexuales investigados hasta la mismísima Moncloa e incluso hasta la cúpula de la Policía Nacional. Por eso hay que legislar para frenar esta tendencia. Tanto es así que queremos que esta proposición de ley permita, vía enmienda, ampliar los supuestos que comportan prisión permanente revisable a depredadores sexuales y violadores reincidentes, porque el insoportable incremento de estos delitos ha generado una enorme alarma social que merece la máxima pena con fines preventivos y, como no, punitivos para quienes lo realicen. Este histórico incremento de las agresiones sexuales y de las violaciones demuestra que hacen falta nuevas normas que reviertan el fracaso de la ley del solo sí es sí. La protección de las mujeres exige la máxima contundencia y cuando una organización decide archivar denuncias internas ante comportamientos inaceptables o cuando pretenden rehabilitar al supuesto agresor como si tal cosa, envía un mensaje devastador a las mujeres, como el caso Salazar, el del expresidente de la Diputación de Lugo o el del DAO, entre otros. Debemos evitar espacios de impunidad como los de la actual legislación procura a los delincuentes. La vida merece la máxima protección penal y también la libertad sexual es un bien jurídico a proteger, especialmente cuando la agresión implica violencia extrema, tortura sexual, secuestro o retención, reincidencia del agresor, cuando las víctimas son especialmente vulnerables, es decir, los menores. Hay agresiones sexuales cuya gravedad es tal que la sociedad no puede aceptar que el autor vuelva a la calle sin garantías suficientes de reinserción. Y el Grupo Popular está y estará siempre del lado de las víctimas y sus familias. Y por este motivo traemos esta iniciativa para satisfacer la demanda de la inmensa mayoría de la sociedad. Hoy la izquierda de este hemiciclo repetirá sus habituales mantras. Lo cierto, señorías, es que la relación y el encaje moral de la izquierda hacia los delincuentes es bastante laxo y alejado del español medio. Nosotros no nos parecemos a esta izquierda de principios morales discontinuos, que gobiernan y llaman hombres de paz a los terroristas, que reciben el halago de masacres o que se ponen del lado de dictadores y asesinos de sus pueblos. Una izquierda tan carcomida de ideología que es incapaz de conmoverse, de empatizar con los que verdaderamente sufren. Pero aún así, por las familias de las víctimas, apelamos a su humanidad, a que voten a favor de esta iniciativa. El intento de deshumanización al adversario político, el levantamiento de muros y la imposición del frentismo entre españoles de estos últimos años por parte de la izquierda ha generado un clima de desafección hacia la política que lamentablemente cada vez les aleja más a ustedes de sus representantes. Señorías, la persona es la base y el fin de la política. La política debe ejercerse con ética, cercanía y respeto absoluto por cada ser humano, sin muros, sin frentes, solo las personas. Por eso invocamos su apoyo para legislar pensando solo en las personas que están detrás de cada víctima de estos crímenes atroces y les pedimos que hagan un ejercicio de empatía hacia ellos. ¿Pueden imaginarse el calvario por el que están pasando estas familias? ¿De verdad que pueden? Miren, desde el Partido Popular, sea cual sea el resultado de la votación, seguiremos luchando para que esta medida sea una realidad.
porque es lo correcto, se lo debemos a las víctimas y a sus familiares, porque lo demanda la sociedad en estos tiempos de criminalidad desbocada, porque estamos comprometidos con la protección de las personas, porque creemos firmemente que hay que respaldar con recursos y medios las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque creemos que hay que dotar a los jueces de leyes efectivas para hacer frente a los delitos más insoportables, porque en el Partido Popular no tenemos ni peajes ni favores, ni chantajes para pagar para llegar o mantenernos en el poder, y porque para nosotros, los españoles, todos son lo único importante. Y termino. Nada mejor que Marisol Burón para expresar lo que quiero trasladarles sobre esta iniciativa. La frustración de la familia de una víctima por no poder velar su cuerpo. Y ella, Marisol, dijo: es muy duro cerrar todas las noches la puerta de tu casa y saber que tu hija o el cuerpo de tu hija está en la calle. Yo me acostaba en la cama y no me arropaba. Quería pasar frío porque yo sabía que mi hija estaba en la intemperie. Pienso todos los días: ¿dónde estás, hija mía? Lleva 2.320 días con sus noches con ese pensamiento. Como los padres de Marta del Castillo, 6.257 días con sus noches preguntándose: ¿dónde está Marta? Soy consciente de que es imposible acercarse a un sufrimiento semejante, pero antes de subir aquí, piensen que en sus manos está salvar en parte este sufrimiento. No necesitan venganza, necesitan justicia y algo de paz. Por un momento, despréndanse de su ideología o de sus cálculos políticos y por ellos, por todos, apoyen esta propuesta. Y por último, me dirigiré en nombre del Grupo Parlamentario Popular a las familias de las víctimas. Tenéis todo el respeto del Partido Popular, todo nuestro cariño, todo nuestro compromiso, porque vuestra causa es la nuestra. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Montesinos. A esta iniciativa ningún grupo ha solicitado el turno en contra, por lo que vamos a pasar al turno de fijación de posiciones. Y, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, por un tiempo máximo de 3 minutos y medio, ahora lo corregiré, tiene la palabra el señor Catalán Higueras. ¿Cuánto tiempo tiene? 3:30. 3 minutos 30. Gracias, señor presidente y señorías. Muy buenas tardes. De nuevo, dos cuestiones previas. La primera, aquí alguien ha obviado que hay en este momento miles y miles de españoles que, condenados por agresiones sexuales, no pueden ejercer la docencia. Eso que quede claro. Y por lo tanto no es ninguna novedad lo que nosotros planteamos. La segunda, qué mala conciencia tiene, señora Pozueta, qué mala conciencia. Se le ha visto justificar lo injustificable. Usted, lecciones de ética, comportamiento y trabajo a UPN. Usted, miren, lo primero que tienen que hacer es condenar los atentados de ETA. Y lo segundo que tienen que hacer también es no tener a terroristas en la dirección de su partido. Y lo tercero que tienen que hacer, no llevarlos en sus listas. Y lo cuarto, colaborar con la justicia. Mire, señora Pozueta, datos del Congreso de los Diputados. Isabel Pozueta, diputada por Navarra de Bildu. Intervenciones 83 durante esta legislatura. Iniciativas 31.
Alberto Catalán, diputado por Navarra de UPN. Intervenciones 415. Iniciativas 2074. ¿Dónde ha estado usted? Señora Pozueta, ¿dónde ha estado usted? Trabaje un poquito más por Navarra y por los españoles. Señorías, como se ha dicho por parte de la señora Montesinos, nosotros también hemos firmado y agradecemos la oferta que nos hizo el Partido Popular para añadirnos, sumarnos a esta iniciativa que nos parece lo más lógica y, sobre todo, también desde el punto de vista jurídico y humano. Se incorporó, como se ha dicho, en el año 2015 al Código Penal español. Desde entonces, cuando se ha aplicado, ha sido en causas muy limitadas, tampoco ha sido una generalidad y, sobre todo, como decía ella misma, para cuestiones graves. También es cierto que hubo un referendo, una ratificación por parte del Tribunal Constitucional con una sentencia favorable a la misma en el año 2021. Hubo algunas formaciones políticas que se opusieron radicalmente, rotundamente, en contra de esta medida. Incluso dijeron que en cuanto tuviesen posibilidad la iban a derogar. También dijeron que lo hacían porque la consideraban innecesaria, desproporcionada e incompatible con nuestro sistema constitucional. Evidentemente, el tiempo, la realidad y la aplicación de la misma ha demostrado que estos ataques eran injustificados, totalmente injustificados. Pero es que además, señoría, muchos de los que entonces se oponían radicalmente a la norma hoy callan, porque al final el sistema jurídico español y la sociedad española la han asumido perfectamente y con total y absoluta normalidad. Y si preguntamos en la calle, si preguntamos a la sociedad cuál es su opinión, dirán que era una medida necesaria, oportuna y legítima. ¿Cómo lo dirán ahora de esta propuesta que firmamos el Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro? Porque al final, señorías, lo que es evidente es que este tipo de cuestiones, al final, lo que nos están pidiendo a la sociedad es firmeza. En ningún caso nos están pidiendo venganza, en ningún caso, porque lo que se propone es ampliar los supuestos para esta prisión penitencia permanente, es fundamentalmente aquella que tiene que ver con dos casos muy concretos y de mucha gravedad, como es el caso de la ocultación por parte del asesino del cuerpo de la víctima. Imagínense el dolor de las víctimas. Pongámonos en alguna ocasión en su situación, humanamente, jurídicamente, legalmente, democráticamente. Nosotros también hacemos nuestra su propuesta y su dolor. Y por lo tanto, es evidente que en ocasiones hasta los propios asesinos lo que hacen es ocultar el cadáver para hacer más daño a las víctimas y, sobre todo, también para intentar limitar el poder de la acción de la justicia. Y en el segundo de los casos es la reincidencia en el asesinato. Señor Catalán, tiene que ir Acabo terminando. ya, señor presidente. La reincidencia en el asesinato, evidentemente, el asesino es condenado y vuelve a matar. No puede ser más de lo mismo, no puede ser más de lo mismo. Y por lo tanto, señorías, allá ustedes con su responsabilidad y, sobre todo, en estas cuestiones como en la anterior, con su conciencia. A las familias solamente decirles nuestro cariño, nuestra solidaridad, nuestro afecto y que su causa es la nuestra y no tengan ninguna duda que la mayoría de los españoles piensan igual. Gracias, señor Catalán. También en nombre del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Velarde Gómez. Silencio, por favor. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, mi respeto, mi apoyo, mi cariño a las personas que están aquí hoy. Entiendo que el dolor tiene que ser tremendo, pero también quiero decir que como diputada y como jurista
yo tengo que venir aquí a hablar de hacer las leyes y de legislar, y que justamente en eso me voy a basar. Me da mucho pudor, sinceramente, como diputada y como persona, la utilización de las víctimas y de las familias y de su dolor, y por lo tanto, desde luego, desde mi espacio político no lo vamos a hacer. Hoy debatimos la propuesta del Partido Popular para modificar el Código Penal español con el objetivo de ampliar los supuestos en los que se puede imponer la llamada prisión permanente revisable. Y les digo, cuando hablamos de delitos gravísimos, como estamos hablando, cuando hablamos del dolor de las víctimas, de sus familiares, todos y todas las que estamos aquí nos interpela, a todas en esta Cámara, también en la sociedad. Y sentimos lo mismo, que es conmoción, que es rabia, que es indignación, que es tristeza y también la necesidad, sobre todo, de que exista justicia. Pero las leyes penales no pueden hacerse desde la emoción ni desde el impacto mediático, sino que tienen que hacerse desde la responsabilidad, desde la evidencia, desde el respeto a los derechos fundamentales. Y desde Podemos entendemos que esta propuesta no mejora la seguridad de nuestra sociedad, pero sí que profundiza en una deriva punitiva que no resuelve los problemas reales de la justicia Perdón, señora penal. Velarde, perdone un momento, por favor. Ya, es que es imposible. ¿Pueden guardar silencio? Imposible desde el principio. Todo el mundo tiene derecho a expresarse sin murmullos y todo el mundo tiene también derecho a escuchar y atender lo que se diga desde la tribuna, aunque no esté de acuerdo. Muchas gracias. Gracias, presidente. Lo que digo, que profundiza en una deriva punitiva que no resuelve los problemas reales de la justicia penal. La llamada, como digo, prisión permanente revisable la introdujo el Partido Popular en el ordenamiento jurídico en el año 2015 y desde entonces, también tengo que recordarlo, ha sido objeto, pues de un profundo debate social, político y también jurídico. Y no es un debate que sea casual, porque hablamos de una pena que tensiona los principios fundamentales de nuestro sistema penal, que además están recogidos en la Constitución española y aún así tampoco ha reducido en ningún momento la criminalidad. Ustedes apuestan por un modelo penal basado cada vez en más castigos ejemplarizantes, en más titulares y también cada vez menos en la justicia efectiva. Hay que recordar que España es uno de los países con menores índices de criminalidad de nuestro entorno. Sin embargo, asistimos recurrentemente a propuestas que pretenden endurecer las penas como si ese fuese el único camino para que se garantice la seguridad. Y la evidencia criminológica, no lo digo yo, demuestra que el aumento de las penas no reduce por sí mismo la delincuencia. Lo que sí reduce la delincuencia es la prevención, que es de lo que tendríamos que estar hablando, de la inversión en políticas sociales, de la protección de la infancia, de la lucha contra la desigualdad, de un sistema judicial que cuente con los recursos suficientes, porque es lo que hace falta, porque es lo que le falta a la justicia, para investigar los delitos y para garantizar también que haya justicia para las víctimas. Necesitamos una justicia que proteja a las víctimas, que persiga los delitos con eficacia, pero también que mantenga intactos los principios democráticos que sustentan nuestro Estado de Derecho. En definitiva, por nuestra parte, nosotras creemos en una justicia que sea más eficaz, que sea más garantista y más acorde con los valores democráticos de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Velarde. Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte por un tiempo máximo de 7 minutos.